Bien, el tema que les traigo en estos momentos es la tecnología de producción y procesamiento, perdón, ese es el capítulo, es la fisiología de semilla para la producción, ¿sí? Entonces, vamos adelante y espero que no me pase del tiempo, voy a tratar de ser muy estricta con él, ¿no? A ver. Ahí está. Bueno, todos sabemos que las semillas, bueno, hemos escuchado ya en 2 módulos lo que son las semillas y sabemos que estos individuos, porque son seres vivos, son estructuras biológicas complejas, ¿no? Y dentro de su estructura, de sus estructuras está constituido por tejidos de reserva, por estructuras cuyo crecimiento está temporalmente en suspenso, significa que se detiene, ¿no? Y tiene una serie de coberturas de protección que tienen, cada una de estas coberturas de protección tiene diversas funciones. Dentro de esas funciones, uno de sus roles más importantes es la germinación. La semilla, de acuerdo a Marcos Filio, que es un especialista muy renombrado en el tema de fisiología de semillas, él dice que la semilla representa la conexión entre el pasado y el futuro, pues contiene la experiencia genética acumulada del pasado, y eso lo hemos visto en el módulo previo, y el potencial para su perpetuación en el futuro. Eso hace que se constituya en la garantía para la continuidad de la multiplicación de innumerables especies. Y la semilla es de importancia determinante en la productividad agrícola. Ahora bien, con respecto a la definición de semillas, ¿no? Biológicamente o botánicamente se define a la semilla como una estructura biológica compleja que contiene una planta en miniatura. Esta planta en miniatura viene acompañada de sustancias de reserva y protegida por una cobertura, que es el tegumento, o que son las partes del fruto, cuando esta semilla está contenida dentro de un fruto. Pero, sin embargo, es importante también señalar lo que la normativa en semillas, que ya fue mencionada en el primer módulo, indica, ¿no? Como la definición de semilla. La semilla es toda estructura botánica que es destinada a la propagación sexual o asexual de una especie. Esto está en la Ley General de Semillas, y como ven acá, vamos a poner el puntero, como ven acá, no solamente las semillas son lo que está definido como semilla botánica, sino también todo tipo de propagación de una especie, ¿no? Ya sean plantones, ya sean tubérculos, entre muchas otras formas de propagación. Entonces, concentrándonos en el tema que nos convoca en estos momentos, ¿no? Que es la fisiología de semillas. La fisiología de semillas no es más que, bueno, no es más porque es algo bastante amplio, ¿no? Que es el estudio de los procesos vitales de las semillas. Y estos procesos vinculados a sus funciones y desempeño. Eso se refiere a lo que es maduración, germinación, dormancia, deterioración, vigor. Y esto considerando los niveles morfológicos, histológicos, citológicos, bioquímicos y moleculares sobre una amplia diversidad de condiciones de ambiente, ya sea planta madre, suelo, en el procesamiento, en el almacenamiento. Entonces, dentro de la calidad de semillas, conocemos ya, creo que ya está bastante claro, que la semilla es su calidad está conformada por 4 factores. Entonces vamos a concentrarnos en la calidad fisiológica en estos momentos.
Y como ya bien se ha mencionado, la calidad fisiológica es la capacidad de la semilla para germinar, emerger y dar origen a plantas normales, uniformes y vigorosas, ¿no? Como se ve en esta foto. Bueno, esta es una foto en laboratorio, que se evidencia en el campo. Y la calidad fisiológica nos va a indicar la velocidad y uniformidad de germinación, va a determinar la emergencia y el desarrollo de la planta bajo diferentes condiciones, ya sea suelos con problemas de preparación, suelos con alta humedad o suelos con patógenos. También el desarrollo morfológico normal de las plántulas. El potencial de rendimiento de los cultivos también van a estar dependientes de la calidad fisiológica. La capacidad del almacenamiento de la semilla bajo condiciones óptimas y adversas, ¿sí? Todo este asunto de la calidad fisiológica involucra al metabolismo de la semilla para expresar su potencial en la germinación, que es la emergencia y el desarrollo de las estructuras esenciales del embrión, manifestando su capacidad de dar origen a una planta normal bajo condiciones ambientales favorables. La dormancia, que es el estado en el cual la semilla viva se encuentra cuando se le brinda las condiciones adecuadas para germinar, pero no germina. Y el vigor, que es el resultado de la conjugación de todos los atributos de la semilla que permiten una instalación adecuada del cultivo bajo condiciones de campo favorables y desfavorables. Para este caso de esta explicación que se va a dar a continuación, nos vamos a concentrar en las angiospermas, ¿no? En el ciclo vital de las angiospermas, que son las plantas superiores que producen semilla dentro de frutos, ¿no? Principalmente producen semillas dentro de frutos, por ejemplo, en el caso de maíz, trigo, arroz, azúcar, café, naranja, manzano, etc. Y en plantas cultivadas, la producción de semillas se da al interior de la estructura reproductiva de las llamadas flores, ¿no? Ustedes ven estas flores de algunos frutales, o de café, ¿no? Café, manzano, naranjo. Las estructuras reproductivas, como también es importante conocer, presentan tres tipos de flores. Las flores hermafroditas o perfectas, ¿no? Que es cuando en la misma flor se encuentran las estructuras masculinas y femeninas. En este caso nos vamos a concentrar en este tipo de flores para poder entender gráficamente cómo es que se forma la semilla. También hay flores masculinas, en donde se presentan solamente las anteras, que es la estructura masculina, para la producción de granos de polen. Y las flores femeninas, que son las que solamente presentan ovario para producción de óvulo, es decir, son flores que tienen separadas las estructuras tanto en lo que es femenino y en lo que es masculino. También para concentrarnos a ver, no sé si esto lo puedo mover. Sí, en dónde vamos a ubicarnos, ¿no? Veamos el ciclo vital de una planta cualquiera, por ejemplo, en este caso del maíz, que es esta planta es multiplicada por semilla. Entonces, nosotros vemos acá el ciclo en el campo, ¿no? El ciclo vital, en donde, a ver, creo que no me funciona, ahí está. Tenemos las fases, ¿no? La fase inicial, la fase vegetativa adulta, y de ahí se inicia la fase reproductiva. Entonces, lo que vamos a ver a continuación está concentrada en esta parte reproductiva y hasta lo que sería la fase embrionaria. Voy a poner esto mejor por abajo, porque no me está dejando. Ahí está.
espero que no tape nada. Ya bien, el ciclo de las angiospermas. Las angiospermas, como ya les mencionaba, son esas, las especies que forman semilla, ¿no? Y que forman semilla, no necesariamente dentro de los frutos, creo que solamente lo había concentrado en ello, pero para tener una idea y para una mejor explicación, ¿sí? Entonces, este ciclo de las angiospermas tiene dos fases, la gametofítica y la esporofítica. No nos vamos a concentrar en que aquellos que no tienen tan profundo conocimiento de biología, ¿no? De botánica, sino un poco para visualizar es esto, ¿no? Entonces, la gametofítica es donde son producidas la ósfera y los granos de polen, ¿no? Que es, en este caso, esta de acá. Y ocurre dentro de la flor. Siempre todos estos procesos van a ocurrir dentro de la flor y es una pequeña fase y que se inicia cuando las células especializadas de los órganos masculinos, lo vamos a ver un poco más al detalle, que son esta parte de la flor, ¿no? Que es la antera, ¿no? Con su filamento, cuando estos se sufren meiosis, ¿no? Que es esta parte celeste del cuadro. Y la esporofítica, que es la fase diploide, que es decir, que se van a producir, se van a duplicar, digamos, la parte genética, inicia con la fertilización y la formación del cigoto. Y esto ya es en mitosis. El cigoto sufre la embriogénesis y con tejidos maternos forma la semilla. Ya vamos a ver esto con más detalle a continuación. Este es un gráfico general. Tenemos esta estructura de la flor, ¿no? Esta es la flor adulta, y la flor adulta esta flor es hermafrodita, pues tiene las estructuras femeninas, ¿no? Que es el carpelo gineceo. Esta estructura femenina tiene esta parte larguita que es el estigma, no, perdón, esta parte superior que es el estigma, esta parte larga que es el estilete, ¿no? Y la parte del ovario, que es todo esto redondo. Y también esta planta tiene la parte masculina, que es el estambre, ¿no? Y que el estambre está conformado por las anteras, que son esta partecita amarilla que contiene el polen, ¿no? Y el filamento, que es esta parte larguita. Ahora, se ve un poco denso, pero vamos a solamente resaltar algunas partes acá. Para formar el gameto masculino, ¿no? Como les decía, el gameto masculino tiene los órganos que son la parte larga, ¿no? Esta de acá es el filamento, y la antera, que viene a ser esta parte superior, en donde se encuentran o se forman los granos de polen, que son las microesporas. El polen es el gameto masculino. Esta antera tiene 4 sacos polínicos, ¿no? Y contienen las células madre de la microespora, como dice ahí, ¿no? Y esto es la célula madre de los granos. Ya empezaron a hacer trazos en la pantalla, por favor. Hay alguien que tiene eso, todos los cursos previos también han estado haciendo ello. Bien, entonces las células madres van a sufrir meiosis. ¿Qué es meiosis? La meiosis es una división celular que se da en las estructuras de reproducción genética, ¿no? Y para producir 4 microesporas haploides, ¿no? Que son las microesporas N, entonces va a haber una división celular. Aquí está la meiosis, ¿no? Aquí están las 4 microesporas haploides y que inicialmente van a permanecer unidas, ¿no? Por una sustancia que es la calosa, y que después se liberan las microesporas, ¿no? Y forman una pared celular y se convierten ya en el grano de polen. Estas microesporas están compuestas por un núcleo que va a sufrir divisiones durante el desarrollo del polen.
Y entonces va a haber una primera división, que es una división mitótica, en donde las microsporas van a adquirir un estado binucleado, si ustedes ven acá, binucleado porque tiene 2 núcleos, en donde la célula de mayor tamaño, ¿no?, es la célula vegetativa, y que esta va a formar un tubo polínico. Y la de menor tamaño, que es la célula reproductiva o generativa, va a generar el gameto masculino. Y luego, en un estado más avanzado, sufre una nueva división y una nueva división mitótica para generar las células espermáticas o gametos masculinos, ¿no? Ese es todo el ciclo de la formación del gameto masculino. Después lo vamos a ver más ilustrativamente. Lucía, un favor, ¿vuelves a compartir pantalla para que esa raya roja pueda eliminarse? Ah, ya, claro. Sales y vuelves a compartir pantalla. Sí, un segundito. Acá está. Ya, entonces cada vez que salga esta raya, vamos a tener que hacer lo mismo. Disculpen. Ya, entonces pasamos a la formación del gameto femenino. Ya hemos visto cómo se forma el gameto masculino. En el caso del gameto femenino, tenemos, como les decía, este gameto está conformado por el estigma, que es la parte superior, ¿no? Y esta parte es la que recibe el polen. El estilete, que es esta parte alargada, en donde el cual, perdón, eleva el estigma, ¿no?, para recibir el polen, ¿no? Hay toda una forma, una comunicación natural, ¿no?, para recibir el polen. Este estilete también tiene la propiedad mejor dicho, a lo largo del estigma, ¿no?, el estigma también tiene también ¿cómo se dice?, una memoria en donde también podría rechazar un polen que no le corresponde, ¿no? Eso es también interesante, ¿no? Entonces, bueno, vayamos acá. El estilete eleva el estigma para la recepción del polen, y luego tenemos el ovario. En el ovario se va a formar el óvulo, ¿no?, que es esta partecita redonda que está acá más grande, ¿no? Se va a formar este óvulo y, perdón, y este óvulo va a contener la oósfera. La oósfera, ¿no?, que es esta parte que está en la parte inferior de la figura, ¿sí? Y entonces, todo esto se denomina nucela. Entonces, una única célula se va a diferenciar, vamos a ver acá, se va a diferenciar aumentando de tamaño, ¿no?, originando la célula madre del megásporo, que es 2N, ¿no?, genéticamente hablando. La célula madre del megasporo, por división meiótica, o sea, por meiosis, va a formar 4 células. Estas 4 células van a ser haploides. Y 3 de esas células se van a degenerar, y una nomás va a sobrevivir, y esa que sobrevive se llama megásporo funcional, y va a formar el saco embrionario. Va a formar este saco embrionario. Entonces, creo que ya me quedé me había olvidado de poner el puntero. Ya, entonces, tenemos el saco embrionario, y por fuera la nucela, los integumentos van a recibir o recubrir al óvulo, dejando un orificio en la extremidad contraria, ¿no?, que es este de acá, y que va a denominarse micropila. Esta micrópila del óvulo es por donde va a ingresar el tubo polínico con el polen, ¿no?, que va a fertilizar al ovario.
El megasporo funcional pasa por 3 divisiones mitóticas. Inicialmente se divide solo el núcleo, formando la célula multinucleada, ¿no? Entonces van a haber muchas divisiones. Primero se va a dividir la multinucleada y luego los núcleos van a migrar en el citoplasma. Van a ir transportándose a su ubicación, digamos, ¿no? Y se acumula alrededor de cada núcleo y se forman las paredes celulares, ¿no? Es así como se van formando realizando muchas divisiones celulares y resultando en forma del saco embrionario, ¿sí? Entonces, el saco embrionario va a tener 7 células y 8 núcleos haploides, finalmente. Acá están las 7 células y la tercera mitosis, y después acá viene la formación del saco embrionario. En el polo micropilar están las 2 células sinérgidas. Vamos a ver, las células sinérgidas están acá, ¿ven? En los extremos. Y flanqueando la ósfera está, que es el gameto femenino, ¿no? Esto flanquea, digamos, por el que está en el extremo inferior. Y en el polo micropilar van a estar 2 células sinérgidas, del otro lado, en el polo chalazal, ¿no? Este término siempre se me complica, el chalazal, están las antípodas, son estas 3 que están acá. Entre los 2 polos, ¿no? Entre la ósfera y las antípodas, entre estos 2 polos están los núcleos polares, que son estos 2 que están acá, ¿sí? Entonces, esto está trasladado acá, si ustedes ven, está más grande, ¿no? Ahí, en donde tienen la micropila, los tegmentos externos, la nucela, el saco embrionario, que es este de dentro, la chalaza y el sistema vascular. De esta manera ya se va conformando toda el gameto femenino. Entonces se da la fecundación. Volvemos acá a ver la estructura ya, los gametos femenino y masculino, ¿no? La estructura de la flor con ambas estructuras. Y entonces, cuando ya el estigma, que es acá el que está en la parte superior, se hace receptivo, que es una situación que se da un tiempo corto, entonces, a través, bueno, de diferentes vectores, como puede ser el viento, los pájaros, los insectos, va a llegar el polen al estigma, ¿sí? Entonces, el grano de polen que llega al estigma, ¿no? Va a absorber nutrientes y agua de la superficie para iniciar su proceso de germinación. Entonces, cuando llega a este punto, el proceso de germinación se inicia con que es esta línea que ven acá, amarilla, que es el tubo polínico, empieza a desarrollarse y a ingresar, digamos, a lo largo de toda la estructura femenina, ¿no? Vamos pasando por esta parte, digamos, de la derecha, ¿no? Hasta ubicar la micrópila para poder ingresar. Entonces, ¿qué decimos acá? El grano de polen alcanza el estigma, absorbe los nutrientes y el agua de la superficie para iniciar su proceso de germinación. Se forma este tubo polínico que crece a través del estigma y penetra en el estilete, ¿no? Para penetrar por acá por el estilete, cargando con las células espermáticas, que son las responsables de la fecundación. Existen mecanismos de compatibilidad esporofítica que pueden frustrar el desarrollo del tubo polínico. Ello puede privilegiar o no la fecundación cruzada de las especies, ¿no? Claro, si no es compatible, va a ser rechazado el polen. Al alcanzar el saco embrionario, ¿no? Cuando ya el tubo polínico que contiene las células espermáticas llega o alcanza al saco embrionario, entonces va a penetrar
por la micrópila y a través de las células sinérgidas, que son las que están acá en el extremo inferior, va a liberar 2 núcleos espermáticos, ¿sí? Una de las células espermáticas va a unirse con la ósfera, ¿no? Originando el cigoto, ¿no? Que es 2N, que es va a unirse con acá pueden ver, ¿no? Aquí va a unirse y se va a formar el cigoto 2N. Y la otra célula se va a unir con el núcleo primario del endospermo, formando una célula triploide que origina el endospermo, ¿sí? Con el núcleo. Esto es conocido como una doble fertilización, ¿no? Porque hay 2 gametos que uno se ubica en la ósfera y el otro en el núcleo primario. Y las antípodas, las que están acá en el extremo superior, van a desintegrarse, ¿no? Por una función desconocida, y las sinérgidas, ¿no? Que son estas amarillas, según el gráfico, normalmente también van a iniciar una desintegración antes de recibir el tubo polínico y con las células espermáticas correspondientes, ¿no? Entonces, esta es una figura bastante gráfica de cómo se realiza la fecundación, cómo se desarrolla la fecundación. Un poco a manera de ver qué es lo que sucede, ¿no? En la embriogénesis, que es ya la formación del embrión, ¿no? Podemos ver acá que el cigoto va a sufrir una división asimétrica, es decir, que no va a ser similar, que origina 2 células de tamaños y destinos diferentes. Una apical, que es la de acá arriba, ¿no? Y otra basal. Va a haber una división asimétrica. Va a haber en diferentes tamaños. La célula basal se va a dividir luego en sentido transversal y va a formar unos cortos filamentos que se llaman el suspensor, que lo une al saco embrionario y que garantiza la nutrición del embrión joven. Este es el estado octante. La célula apical, ¿no? Va a heredar la mayor parte del citoplasma y esta va a ser incorporada al embrión y participará en la formación del meristema radicular. La célula superior resultante de la división del cigoto va a originar el embrión por sucesivas divisiones. El embrión va a iniciar un estado que se le llama dermatogénico, pues va a ser la primera señal, ¿no? la primera situación en donde se empiezan a diferenciar los tejidos. Luego van a haber divisiones que van a producir camadas externas, camadas internas, y luego de más o menos 60 horas, ¿no? Es un tiempo aproximado, va a suceder el estado globular, ¿no? Va a haber el estado globular hasta cuando se forman 2 primordios, ¿no? Como se ve acá, más o menos. Estos son los primordios cotiledonares que van a dar una forma de corazón. Y en esta fase, además de estos cotiledones, van a establecerse los meristemas caulinar y radicular, ¿no? Ya van formándose las partes, digamos, de la planta, digamos, de una preformación, digamos, ¿no? Y luego se va a producir ya un elongamiento del eje del embrión, estableciendo el estado torpedo. Y en este estado ya se van a reconocer en un estado torpedo el hipocotilo, la radícula y el tejido vascular, que todo ello se empieza a diferenciar en estos momentos, ¿sí? Entonces, luego en el estado de la plántula, todas las estructuras que originan a la plántula se van a identificar el meristema apical o caulinar, el cotiledón o los cotiledones, el hipocotilo, ¿no? Y la raíz embrionaria, o la radícula y el meristema radicular. Es importante mencionar que hay 2 tipos de plantas, ¿no? Las dicotiledóneas y las monocotiledóneas. Las dico son aquellas que cuando germinan, mejor dicho, que contienen dos cotiledones, ¿no? Y al germinar se ve claramente que es lo primero que emerge, ¿no? Que se forman. Y las monocotiledóneas son las que tienen un solo cotiledón. Como ejemplos, ¿no? Tienen la arveja como dicotiledónea, la arveja, el frejol,
Y en monocotiledonia, pues está el maíz, el arroz, ¿no? El trigo, etc. Acá esta imagen ya de manera, digamos, transversal, en donde se puede verificar, ¿no? Cómo se van haciendo estas divisiones, ¿no? Hasta llegar al estado de plántula, ¿no? En donde ya se ve, pues, ahí tienen la raíz, ¿no? El centro quiescente, ¿no? El centro en donde se detiene, digamos, ¿no? Las células iniciales distantes que originaron la coifa, dice la cofia. Y bien, entonces ahora vayamos a ver las partes de la semilla de maíz. Tenemos acá una semilla de maíz, ¿no? En donde podemos ver que tiene una serie de partes, el pericarpio, que es la parte extrema, la leurona, que es esta capita que separa el endosperma del pericarpio, el cotiledón, ¿no? Que es una monocotiledonia, solo tiene un cotiledón, el coleoptilo, la plúmula, ¿no? Que es la que se va a desarrollar y formar el tallo, la radícula, que al desarrollarse forma la raíz, y la coleorrisa. En el caso de una semilla de frijol, ¿no? Tenemos al embrión, ¿no? Ubicado acá, el hilo, la cubierta de la semilla y el cotiledón, ¿no? El cotiledón viene a ser prácticamente toda la estructura de esta semilla. Los elementos de la semilla, ¿no? Vienen a ser la cobertura protectora, el eje embrionario y los tejidos de reserva. La cobertura protectora, hemos visto los tegumentos en la figura anterior, es la estructura externa que va a delimitar la semilla. Y tiene funciones, ¿no? O sea, no está en vano. Las funciones de esta cobertura, y es importante poner mucha atención en esto, porque de esto depende también la vida, la calidad de nuestra semilla, ¿no? Esta cobertura mantiene las partes internas de la semilla unidas, primero que nada, ¿no? Protege a las semillas contra choques, contra abrasiones, contra una serie de situaciones adversas a las que puede estar enfrentada la semilla. Otra de sus funciones es ser barrera a la entrada de los microorganismos, ¿no? Que también son un gran problema para que afectan la calidad, y regulan la velocidad de la rehidratación, ¿no? La rehidratación de la semilla, es decir, cuando de alguna manera esta cobertura protectora va a intentar, bueno, que en tanto no esté en condiciones para germinar, ¿no? Esta rehidratación sea mínima, ¿no? Y también regula la velocidad del intercambio gaseoso de la semilla. Muy importante también, ¿no? Esto tiene que ver con su respiración o la presencia de otros gases que la pueden dañar o alterar, ¿no? Y también la velocidad de la germinación. En algunas especies, también la cobertura protectora es responsable de la dormancia. Hay especies que realmente, bueno, pues tienen unas estructuras muy especiales, ¿no? Para que la dormancia digamos, evite, ¿no? Evite contra muchos temas a los que se enfrentan medioambientales, digamos, ¿no? Como son las semillas, por ejemplo, de las malezas, ¿no? En el caso de su supervivencia, ¿no? Y de otras especies que también han sobrevivido a lo largo de muchos años en el tiempo, ¿no? Desde las épocas prehistóricas. El eje embrionario, que es otro de los elementos de la semilla, tiene una función reproductiva, ¿no? Este eje embrionario va a dar inicio a divisiones celulares y de crecimiento. Definitivamente, pues de esto depende también de su buena formación va a depender el crecimiento de la planta o del cultivo, y se denomina eje, ya que
cuando inicia su crecimiento, va en dos direcciones, ¿no? La parte aérea y las raíces o la parte radicular. Por otro lado está el tejido de reserva, que puede estar en los cotiledones, puede estar en el endospermo, puede estar en el perispermo o en el tejido gametofito. Esto va a depender de la especie. Y el tejido de reserva es la fuente de energía y de sustancias orgánicas para desarrollar nuevas paredes celulares y otros, y esto sucede desde la germinación hasta que la planta se vuelve autotrófica, o sea, ya se vuelve independiente, ¿no? Autónoma. Ahora, ¿cómo se desarrolla el endospermo? El endospermo, después de que se forma la célula triploide, se inicia muchas divisiones mitóticas nuevamente, ¿no? Y es importante mencionar que el endospermo es de consistencia blanda, ¿no? Y se torna más firme y de constitución multicelular. En las monocotiledóneas van a cumplir un rol muy importante, pues en este tipo de especies es el órgano de reserva. El endospermo también puede ocupar hasta el 70% de la masa total de las semillas y puede sintetizar todas las enzimas que necesitan para la hidrólisis y transporte de reservas para el embrión, ¿no? Su función es muy importante. En las monocotiledóneas se divide en una región externa, que es la leurona, ¿no? Esta es la semilla de una monocotiledónea, de un maíz, y está la externa, que es la leurona, y tiene tejidos vivos, y en estos tejidos se sintetizan enzimas, y la región interna, que es en la que se le denomina endosperma amiláceo, que contiene células muertas y ricas en almidón. En el caso de las dicotiledóneas, el endospermo es hidrolizado y transportado al embrión antes de la maduración de la semilla, ¿no? Por eso es que los cotiledones van a ser los principales órganos de reserva, ¿no? Como en el caso de las monocotiledóneas, ¿no? De reservas de carbohidratos, de lípidos y de proteínas, y que son necesarias para el desarrollo de la plántula. Hay situaciones intermedias, como en el caso del tabaco, que es una dicotiledónea, en donde gran parte de las reservas están en el endospermo. Brevemente, quería hablarles de la desecación, ¿no? Luego de la diferenciación del embrión y del endospermo, como se les ha mencionado, la semilla va a tener mucho contenido de agua y tiene que empezar a prepararse para la desecación. En esta preparación van a participar muchos carbohidratos, como son la sacarosa y la rafinosa, ¿no? Que son carbohidratos muy importantes para la desecación, y unas proteínas, hay unas que se llaman las proteínas de la embriogénesis tardía, pues se acumulan cuando las semillas están secas, y también en raíces, hojas y otros tejidos, si es que existe déficit hídrico. Estas proteínas LEA son también cruciales para este momento de la desecación. La sacarosa y la rafinosa van a contribuir a preservar la estructura y la estabilidad del sistema membranal a medida que el agua es retirada a través del secado natural o artificial, ¿sí? Y estos compuestos van a sustituir a las moléculas de agua, intercalándose entre las moléculas de fosfolípidos y manteniendo la estructura cristalina líquida de las membranas. El alto contenido de sacarosa en las semillas de algunas especies próxima a la maduración fisiológica es el mayor indicativo de la asociación de estos carbohidratos con la adquisición de la tolerancia a la desecación y a la protección contra daños por imbibición durante la germinación. Por último, las proteínas LEA disminuyen el estrés de la retirada de agua de la semilla luego de la maduración fisiológica, estabilizando moléculas y estructuras celulares. La maduración de las semillas es el proceso en donde se controla genéticamente el cual se controla genéticamente y envuelve una secuencia ordenada de alteraciones morfológicas, físicas, fisiológicas y bioquímicas que ocurren a partir de la fecundación del óvulo y prosiguen hasta que las semillas se desligan fisiológicamente de la planta madre, o sea, cuando alcanzan la madurez fisiológica. Está caracterizada por la síntesis y acumulación de reservas, posteriormente movilizadas
durante la germinación, conduciendo a la retomada del crecimiento y la formación de la plántula. En este proceso, el agua va a desempeñar un papel fundamental en todos estos procesos metabólicos. En el caso de las semillas ortodoxas, en la medida que estas pasan por un estado metabólicamente activo para un estado inactivo después de la maduración, por el efecto de la desecación, y para luego retornar al estado metabólicamente activo durante la germinación. La suma de los atributos como el tamaño de la semilla, el vigor, la germinación, las variaciones que se ocurren en cuestión de proteínas, lípidos y carbohidratos, además de los mecanismos de autoprotección, como el aparecimiento de inhibidores en el momento de la madurez. Esto es lo que sucede en la maduración. Y muchos estudios en maduración de semillas de diversas especies apuntan que el punto máximo de contenido de materia seca es el mejor y más seguro indicativo de que las semillas alcanzan la madurez fisiológica. La madurez es el punto en el cual la semilla no va a recibir más nutrientes de la planta madre y ahí es donde se corta la conexión con la planta. Aunque esté la semilla digamos, atada físicamente a la planta, ¿no? Digamos, en su estructura, ya no va a depender de la planta, ¿no? Ahí es donde hay que aumentar los cuidados con la semilla, ya que el contenido de las reservas va a ser máximo y el grado de humedad aún se va a mantener alto. Ya alcanzada la madurez fisiológica, se va a dar inicio a la deterioración. Un poco para mencionarles el contenido de humedad que tiene algunas especies, por ejemplo, en madurez fisiológica, el maíz 35%, en arroz 30%, trigo 30%, frijol 45%, algodón 50%, ¿no? Al alcanzar la madurez fisiológica, se va a iniciar la estrategia importante para la sobrevivencia, pues la semilla va a perder agua, ¿no? De esta humedad va a empezar a perderla, ¿no? Va a perder agua y van a haber reacciones metabólicas que se van a ir disminuyendo para evitar la germinación, aún dentro del fruto, porque se ha dado caso de ello también, ¿no? Y para preservar las reservas acumuladas y también la calidad. Entonces, ya sabemos que disminuye la cantidad de agua, el tenor de agua, hasta un punto donde va a comenzar a oscilar de acuerdo con la humedad relativa del aire. ¿Qué significa esto? Como la semilla es higroscópica, entonces si hay alta humedad en el aire, va a ir absorbiéndola y la humedad, y si hay baja, va a ir perdiéndola, ¿no? Entonces, esto es lo que estaba poniendo en el punto 3. Por ejemplo, ¿no? Acá este maíz que alcanza la madurez fisiológica a los 35, con 35% de humedad y está al medio ambiente, unos 30, 45 días, va a llegar a 13 o 18% de humedad. Bueno, este es un caso ideal, ¿no? Porque muchas veces hay que tomar la decisión de no dejarlo en el campo tanto tiempo, o de repente sí, o de repente más, ¿no? Todo va a estar en función a la situación real. En el caso, por ejemplo, este es un caso de soya, en donde la humedad llega en madurez fisiológica es 50% y luego de 15 días baja de 15 a 18, cuando está en el ambiente. Acá un cuadro sobre la madurez seca la materia seca del embrión, ¿no? Cómo va va a haber la fase 1, donde hay división y expansión celular, la disposición de reservas en la fase 3, y en la fase 4 la desecación. Esto es después del inicio del florecimiento. La formación de la semilla, ¿no? Pueden ver que se da toda esta parte de la división celular, expansión celular, etcétera, y cuando ya la semilla está seca, va a entrar en dormancia, va a ser tolerante a desecación, para que posteriormente entre nuevamente a embeber agua y germinar y crecer la nueva planta.
Acá un gráfico en donde pueden ver pues que el agua va a empezar a disminuir, el contenido, el tenor de agua va a disminuir, el peso fresco inicialmente hasta la desecación ya empieza a detenerse, ¿no? Y se mantiene hasta que vuelve a iniciarse la germinación. Y por último, el peso seco. Fíjense, ¿no? Cómo se va acumulando hasta llegar a un punto cuando ya la semilla está seca. Nuevamente un gráfico en donde se tiene toda esta información, en donde ven que el punto de madurez fisiológica, ¿no? Es cuando se logra el punto máximo de materia seca y de germinación. ¿Dónde está la germinación? Acá está, de germinación, ¿no? Este es el punto de madurez fisiológica, pero no es ese momento de la cosecha. El punto de madurez fisiológica es el más indicado para la cosecha porque representa el momento de la calidad de la semilla máxima de vigor y germinación, pero no en ese momento, como va a tener mucho contenido de humedad, no va a ser el más indicado. Entonces hay que esperar para evitar daños mecánicos, ¿no? Principalmente. A partir de la madurez fisiológica, el tenor de agua va a decrecer rápidamente, como vieron en el gráfico, hasta un punto en que comienza a oscilar de acuerdo a la humedad relativa del aire. En ese caso, la deterioración va a ser mínima o inexistente, pero a partir de ahí, con el almacenamiento en campo, porque en ese caso hay un primer momento de almacenamiento, cuando ya la planta logró madurez fisiológica, pero se queda en el campo, ¿no? Entonces, va a haber pérdida de calidad, ¿no? Acá ven, en este gráfico, acá está el punto de madurez fisiológica, ¿no? Y acá, a continuación, hay un punto de maduración de campo. Este rango que está acá, este segmento, es el momento en donde se inicia el almacenamiento, pero en campo. No en un almacén, sino en el campo ya empieza el almacenamiento de la semilla. Por último, la dormancia. Una semilla dormante es aquella que no tiene capacidad de germinar en un periodo específico de tiempo sobre condiciones adecuadas para la germinación. Se han diseñado diferentes o determinado diferentes tipos de dormancia. La fisiológica, la morfológica, la morfofisiológica, la física y la combinada. La dormancia fisiológica es aquella que tiene bajo potencial de crecimiento del embrión, pues tiene un problema fisiológico. Ese embrión va a tener dificultad de romper los tejidos que lo recubren, ¿no? Y el control físico lo van a regular niveles de ácido abscísico y gibberelina, y van a requerir de estos reguladores de crecimiento, ¿no? Para poder para poder romper esa dormancia. Cuando se habla de dormancia morfológica, es la que está relacionada al desenvolvimiento del embrión, al desarrollo del embrión después de la dispersión. La semilla dispersa va a tener el embrión inmaduro y el embrión va a necesitar crecer dentro de la semilla antes de germinar. Esa es la dormancia fisiológica. La morfofisiológica es cuando la semilla tiene un embrión subdesarrollado, pero no tiene potencial de crecimiento para germinar. La dormancia física es la que está dada por el tegumento impermeable al agua. Entonces no hay impedimento relacionado al embrión y no hay ingreso de agua hacia el embrión, ¿no? Entonces esa es la dormancia física que la origina el tegumento. La dormancia combinada es la semilla que tiene tegumento impermeable y tiene un embrión que no tiene potencial de crecimiento para germinar. Bueno, creo que con esto estamos terminando, ¿no? Muchas gracias.